Hola, bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy día vamos a conversar con Paula Muñoz Chirinos. Paula es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y además es investigadora del CIUP. Y vamos a conversar acerca de los retos del nuevo gobierno de transición de Francisco Sagasti y la reconfiguración del escenario político que se va a dar después de estas semanas tan movidas que hemos tenido en el último mes. Bienvenida, Paula. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Y Paula, esta última semana tal vez ha sido una de las más difíciles en la historia de nuestro país, ¿no? Hemos vivido una crisis política que además está aunada a estas crisis ya existentes a nivel social, económico, sanitario, ¿no? Con la pandemia del COVID-19, y todo esto pues puso contra las cuerdas a nuestra endeble democracia, ¿no? Incluso hemos sido testigos de posibles violaciones a los derechos humanos que han motivado la intervención hasta de organismos internacionales como la ONU, ¿no? A diferencia de diversas crisis históricas, en este caso no podemos identificar claramente el hecho que ha desencadenado la crisis, que es la vacancia del presidente Martín Vizcarra que realizó el Congreso ya hace un poco más de una semana, ¿no? Además, según una última encuesta del IEP, el 91% de los desaprobaban la vacancia, e Ipsos manifiesta que el presidente Vizcarra se ha retirado del poder con 77% de aprobación, ¿no? Un salto muy importante después de este proceso, ¿no? ¿Cómo interpretar que el Congreso se haya atrevido a vacar al presidente Vizcarra teniendo en contra a la gran mayoría de nuestro país? Bien, a ver, claro, parece un poco irracional, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, político, ¿no? Porque algo que creo que queda claro a todas luces ahora es que la decisión, sobre todo de los partidos que apoyaron la vacancia de estos, que participaron en los 105 votos, van a ser castigados por la ciudadanía que está indignada, ¿no? Con esta decisión, ¿no? Porque ya antes de tomar la decisión sabían que cerca del 95% de los encuestados, creo que era en Lima, pero igual, que una mayoría aplastante estaba en contra de la decisión de vacar a Vizcarra en esta coyuntura, ¿no? Y creo que si uno leía los resultados de la encuesta, eso no quería decir que la gente no creyera que Vizcarra tuviera que ser investigado, ¿no? Por los cargos que se le hacen, sino que le parecía que no era el canal apropiado, ¿no? No era la solución al canal apropiado, porque finalmente ya había una investigación de órganos competentes en curso, ¿no? Ya la Fiscalía estaba investigando, ¿no? Entonces, perfectamente hubiese podido terminar su mandato y ser investigado, digamos, hacer frente a la justicia una vez que dejara el poder, ¿no? Entonces, eso combinando esta crisis tan dura que estamos viviendo, que es esta crisis económica y sanitaria que ha traído ya, o sea, ha costado la muerte de más de 30.000 peruanos, ¿no? En ese contexto, en el contexto por la crisis económica, ¿no? Por preocuparnos por reactivar la economía, parecía como una decisión completamente descabellada, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica esto? Yo creo que hay tres factores que tenemos que ver, ¿no? Uno es más de largo plazo, ¿no? Que ya, o sea, ya no es mediano plazo, creo que ya ahora ya es un largo plazo porque ya tiene como 20 años, precisamente, más de 20 años, casi 30 años, ¿no? Que es ver que esto se da en el marco de una política sin partidos organizados, ¿no? El hecho de, después de que colapsa el sistema de partidos a inicios de los 90, el sistema de partidos que había existido en los 80s, inauguramos esta nueva época de hacer política de forma más vinculada de independientes, de una política como mucho más en torno a individuos que organizaciones o colectivos, ¿no? Y esto hace que en general los horizontes temporales de los actores políticos sean muy cortos, ¿no? Entonces, que ver, planificar, pensar proyectos más colectivos o más de largo alcance se les dificulta. Entonces, en general, hay una serie de comportamientos que están dados por el contexto, ¿no? Y que explican, ¿no? O sea, tenemos un contexto como bien fragmentado también, ¿no? Donde los partidos, entre comillas, que existen tampoco es que, también lo hemos visto en medio de la crisis, ¿no? No es que puedan ni siquiera existir como organizaciones, porque muchas veces sus congresistas no le hacen caso, no hay disciplina partidaria, ¿no? O sea, en fin, esto es parte de un contexto mayor, ¿no? Pero a eso creo que tenemos que sumarle o sea, ya la relación conflictiva entre ejecutivo y legislativo que tiene un buen tiempo, ¿no? Y este es un episodio más de esta crisis que ya tiene unos años, ¿no? Y que si uno lo analiza lo podría remontar
digamos, podría uno relacionarlo con el fortalecimiento parlamentario de ciertos partidos, especialmente del fujimorismo y la alianza, ¿no? Lo que se llama popularmente en los medios el fujiaprismo, hacia el final del gobierno de Humala, ¿no? Y que empoderado luego sobre todo el fujimorismo de las elecciones de 2016 y ya siendo una mayoría, ¿no? Absoluta en el Congreso y haber perdido la elección presidencial, digamos, se incrementa esa dinámica de conflicto en poderes ya en el marco de un gobierno dividido, ¿no? De un presidente, un ejecutivo que no tiene una primera mayoría en el Congreso y un bloque grande que funciona de forma bastante obstruccionista, ¿no? Entonces, esto es un nuevo episodio, pero a eso hay que añadirle que, bueno, en medio de esa crisis, lo que exacerba esa crisis en curso y de alguna manera la vuelve más, o sea, como la acelera y le da muchos elementos, es como la repercusión de un evento que es externo, o se podría decir exógeno al país, no es producto de las decisiones de los políticos peruanos, del sistema político peruano, sino que nos cae de afuera, que son las acusaciones del proceso de la investigación de Lavallato a nivel internacional, ¿no? Cuando Odebrecht como compañía, por el proceso de colaboración eficaz, el equivalente legal en Estados Unidos, da información sobre las operaciones de la empresa en varios países, ahí es donde empiezan estas acusaciones contra muchos de nuestros políticos, o sea, se extienden digamos, a denuncias en curso, y eso exacerba justamente el conflicto ejecutivo-legislativo, primero con PPK, ¿no? Y entonces es todo este tema de lucha contra la corrupción, porque o sea, Lavajato y el que las investigaciones de Lavajato acá empezaron a caminar más, y eso es interesante porque Perú es uno de los países, después de Brasil, es el país que más avanzado, digamos, más resultados, más avanzado en términos de empujar una serie de investigaciones fiscales que todavía no están judicializadas, pero digamos, la judicialización del caso Lavallato dio lugar o, digamos, facilitó un contexto donde también se han ido develando otros escándalos de corrupción, ¿no? Cuellos Blancos, Club de la Construcción. Entonces, toda esta crisis política y este enfrentamiento se da en ese contexto de preocupación creciente de la ciudadanía con los políticos, con cómo nos gobiernan, con la corrupción creciente, ¿no? Y luego de eso hemos visto la crisis del COVID, ¿no es cierto? Cómo no estamos preparados para muchas cosas, y entonces cómo muchos de los políticos que han gobernado en años previos no han tomado decisiones acertadas. Entonces es una cosa tras otra. Y en ese contexto, ¿cómo entenderlo? ¿No? Esta es una decisión como de un congreso post disolución del anterior, ¿no? Post castigo electoral a los grupos que eran más grandes y que estaban más organizados de alguna manera, sobre todo el fujimorismo, y que entra pues un nuevo congreso súper más fragmentado, pero además en un contexto en el cual Vizcarra decide no presentar una lista propia, entonces ya no es ni siquiera gobierno dividido, sino, o sea, ¿no? Un presidente sin bancada, ¿no? Pero en el cual además vemos que es un congreso como más fragmentado, porque tienen más partidos, pero además con nuevos actores de los cuales no conocemos muy bien, y donde empieza a ser más claro, tal vez porque ya no hay una presencia política tan importante de otros grupos, que empieza a ser más clara la presencia de intereses menudos, ¿no? De intereses menudos, intereses particulares, que digamos que son los que han entrado porque tienen algo de interés. Y creo que la decisión de tomar esa decisión de vacar a Vizcarra usando como pretexto las acusaciones digamos, de corrupción y esto de los WhatsApp que se filtraron, eso es la justificación, ¿no? Pero venía desde atrás esta intención, que es porque estos grupos de interés, grupos de poder que están detrás, con intereses muy específicos, muy claros, y que se hizo más claro durante la crisis, quieren entrar al poder, quieren repartirse el poder, quieren repartirse dividendos, ¿no? Decisiones políticas, prebendas, ¿no? O sea, hay un interés medio mafioso también incluso, ¿no? De parar los procesos anticorrupción, o sea, una serie de cosas de una agenda bien poco democrática, ¿no? Y un poco liberal, ¿no? Y creo que eso no lo entendemos, y esto no se puede entender también, o sea, son esos dos factores, desorganización de los partidos y este conflicto ejecutivo-legislativo en curso con la corrupción, pero además a esto tengan en cuenta que es un congreso que se elige y empieza a tomar decisiones luego de que se aprobara la reforma constitucional para prohibir la reelección.
¿no? Que fue una propuesta de Vizcarra. Entonces, es como una consecuencia inesperada de una propuesta que el mismo Ejecutivo dio, porque finalmente los actores que han entrado ahí están actuando de forma sumamente irresponsable, porque finalmente no van a ser reelegidos, o sea, no pueden reelegirse. Entonces no le tienen mucho miedo a la ciudadanía, porque ellos como individuos no se van a poder reelegir. Claro, es más que un incentivo perverso, ¿no? En cierta Exacto. manera. Y como no son parte de un colectivo, tampoco les importa, no les está importando cómo también sus decisiones van a manchar y van a perjudicar a su etiqueta partidaria, ¿no? O sea, al grupo por el cual han entrado, ¿no? O por otro lado uno puede ver incluso, ¿no? Parte de errores, desaciertos de lectura política también, ¿no? O sea, como parte de este proceso ya de fragmentación, de tener actores políticos muy precarios, muy poco organizados, o sea, políticos muy inexpertos también, ¿no? Entonces, hay una mezcla de varias cosas, pero creo que es justamente varios actores se han juntado y que han detonado pues, una decisión a todas luces ilegítima, ¿no? Recontra desacertada, ¿no? Que va en contra de la opinión de la mayoría del país, ¿no? Claro. Entonces, tal como tú nos dices, hemos visto que una serie de elementos que vienen pues de hasta algunos de décadas atrás, como la destrucción del sistema de partidos que existía en los 80, han confluido en este punto, ¿no? Que ha estallado. Pero además del lado político tenemos un lado más legal, ¿no? Y durante el primer intento de vacancia contra Martín Vizcarra, la presidenta del TC, la magistrada Ledesma, mencionó que no habían aceptado la medida cautelar que hubiese frenado los diversos intentos de vacancia, no porque se había diluido el riesgo de que vaquen a Vizcarra, ¿no? La historia, pues, le demostró que en menos de 2 meses ese análisis estaba bastante errado, ¿no? Y ayer, algunos dirían infaustamente, el TC decidió declarar improcedente la demanda competencial por sustracción de materia, ¿no? Es decir, ya todo esto ha pasado, nosotros no tenemos nada que decir, nada que aclarar acá, ¿no? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Tribunal Constitucional en todo lo que ha ocurrido? Yo creo que sobre todo a la luz de la decisión de ayer, ¿no? Ya queda más claro que justamente nuestras instituciones democráticas son las que nos están fallando, ¿no? Primero el Congreso y ahora el Tribunal Constitucional, que finalmente era de acuerdo digamos, a nuestra Constitución, y ¿no? De acuerdo al orden previsto, es el órgano que debería ser garante, ¿no? ¿no? Y debería resolver estos conflictos de competencia, de discusiones, ¿no? El último nivel, y que nos diga que no hay nada que discutir en un contexto en el cual los peruanos están saliendo a marchar masivamente, que tenemos ya 2 jóvenes muertos y y muchos heridos, algunos que todavía están luchando, incluso un chico por su vida, otros que van a perder. O sea, hay una situación horrible, el país súper polarizado, y que nos digan que ellos no tienen nada que ver en ese asunto, que ese asunto no se tiene que discutir. Finalmente uno diría, ya, podrías no haberte pronunciado sobre, no sé, sobre la constitucionalidad de la medida, en fin, no sé, pero no sentar las bases para por lo menos sentar criterios sobre cómo se tiene que usar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente en el futuro, es realmente irresponsable en términos políticos, ¿no? No sé si jurídicamente se puede discutir o no, ¿no? Pero creo que han perdido una gran oportunidad, ¿no? De funcionar como la institución democrática que un tribunal constitucional debería ser, ¿no? Y están defraudando en ese sentido a los peruanos, porque hubieran podido sentar las bases para decir, este conflicto en futuro, por lo menos, se va a dirimir de esta forma y vamos a reducir los márgenes de incertidumbre que tanto daño le hacen al país y que exacerban el conflicto político, porque ahora nada nos dice, o sea, nada nos asegura que incluso este mismo Congreso no pueda volver a hacer lo mismo, plantear lo mismo, ¿no? Y que esta figura siga siendo mal utilizada como un arma política cuando sea que hay una mayoría en el Congreso que así lo decide, ¿no? Y esto es peligroso porque además esto es más viable ahorita, justamente porque como es el último año de gobierno, el Poder Ejecutivo no tiene la posibilidad de usar la figura de la disolución del Congreso como una arma, o sea, como un contrabalance a esta decisión, ¿no? Entonces creo que definitivamente estoy de acuerdo con muchas opiniones y análisis que se han vertido desde ayer sobre la decepción que nos da al menos parte, ¿no? Los 4 magistrados que han decidido llevar la decisión en ese sentido, realmente es como una cachetada más, ¿no? Decirle a los peruanos, tus instituciones democráticas, que son las que deberían justamente velar y funcionar, no están haciendo su trabajo, ¿no? Y no están Claro, respondiendo a las demandas de la ciudadanía, ¿no?
Sí, el TC pues nos con el mismo tema que teníamos desde la época de Belaúnde Terry, ¿no? Que si tienes un gobierno y que no tiene mayoría en el Congreso, pues estás sometido a lo que diga la mayoría parlamentaria y puede ser vacado en cualquier momento, ¿no? Algunos comentaristas, inclusive líderes de opinión, han dicho que esto es un balazo hacia la Constitución del 93 y que esto podría finalmente abrir las puertas a este famoso periodo de la... ¿no? Sí, ¿no? Porque justamente te abre las puertas de si no hay como una solución dentro del actual sistema, abre las puertas para que mucha gente diga, si no hay una voluntad política desde el Congreso para autorregularse, ¿no es cierto?, de cambiar, hacer las reformas de la Constitución, porque te recuerdo que muchas de estas cosas se han discutido antes. O sea, yo fui parte de la Comisión de Reforma Política y de hecho una de las medidas que nosotros propusimos y que estuvo planteada por Vizcarra como proyecto de ley era eliminar de la Constitución, o sea, es una reforma para eliminar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente, porque ya preveíamos, justamente después de los intentos de vacancia a PPK, el riesgo que eso implicaba en términos de gobernabilidad democrática, por la inestabilidad e incertidumbre que eso podía generar. Entonces, ha habido como una negación del propio Congreso a autorregularse en una serie de sentidos, pero ahí después tener la segunda decisión, que es del órgano que debe dirimir, ¿no? Y que debe ser garante de la institucionalidad, ¿no? Y de la democracia, ¿no? O sea, que también, digamos, se lave las manos, con esa figura que está usando mucho, es muy decepcionante, ¿no? Y tal vez es interesante, comentando lo que tú dijiste, esta figura, en realidad, fue una figura que estuvo dormida y no fue la que se utilizaba antes, acuérdate, ¿no? Porque la forma en resolver, o sea, que es un riesgo siempre presente con los presidencialismos, ¿no? Que la existencia de gobiernos divididos hace que el presidencialismo justamente es como uno de los retos que tiene el presidencialismo como sistema, ¿no? Pero antes se resolvían con golpes de Estado, ¿no? O sea, cuando tú me estás haciendo la mención de Belaúnde, justamente la forma en que esto se resolvía en América Latina era a través de golpes de Estado, ¿no? Y en realidad, esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente la tenemos desde los constitucionalistas nos dicen, ¿no? De una constitución, creo que es la de 1839, no sé cuál, porque yo no soy abogada, pero la tenemos como una figura dormida que no se había usado antes, ¿no? ¿Cuándo es que se usa por primera vez y el primer precedente que sienta las bases para que después esto pueda ser interpretado de otra forma? Es cuando se decide vacar por incapacidad moral permanente a Fujimori, ¿no? Como un gesto más simbólico. Luego de que, o sea, como no se le acepta la renuncia en el año 2000, y dice, no, yo Congreso te bajo, ¿no? Es como una suerte de castigo simbólico, ¿no? Pero justamente ahí, y además se hace con mayoría simple, ¿no? Y ahí se abre justamente al uso político de esta figura que antes no se usaba así, no se imaginaba, ¿no? Y algo que también creo que es importante decir o comentar es que hay una discusión política detrás, ¿no? Y hay una politización del uso de esta figura sin duda, porque también es cierto que es importante decir que cuando se discutió la posibilidad de vacar a Kuczynski, ¿no? Digamos, de forma muy similar, esta discusión sobre la constitucionalidad de la medida, digamos, no fue tan discutida públicamente como ahora, ¿no? Como en este contexto. Y eso es algo que también creo que es cierto reconocer, ¿no? O sea, o nos hemos ido volviendo más conscientes con el tiempo, justamente porque hemos visto la inestabilidad que esta figura crea, que el uso político de esta figura crea, o también tiene que ver con que, a diferencia de PPK, Vizcarra, como tú decías, es un presidente muy popular, ¿no? Y que sale de esto, digamos, muy bien parado, ¿no? O sea, como ningún otro presidente en la historia reciente del Perú, al menos, ¿no? Claro. Y bueno, hemos hablado ahora pues de algunos de los protagonistas que son el Congreso y a la vez el presidente Vizcarra. Y bueno, más allá de las graves acusaciones que pesan pues contra el expresidente Vizcarra, creo que a todos nos queda claro a estas alturas que el Congreso ha actuado pues con gran responsabilidad a 5 meses de las elecciones y con un proceso electoral ya en marcha, ¿no? Por una semana el país entra en una grave crisis política que terminó siendo pues de magnitudes impensadas para esta coalición vacadora que colocó a Manuel Merino de Lama como presidente en Palacio de Gobierno, ¿no? Más allá del actuar del Congreso de la República, ¿cómo evaluar la respuesta ciudadana a este acontecimiento? ¿Estará de ahora en adelante la llamada generación del bicentenario más involucrada con la política frente a la apatía que hemos visto en otras? Yo te diría, empezaría por el final, ¿no? Ojalá que sí. Nada nos lo asegura, pero ojalá justamente, digamos, la parte positiva de esta tragedia que hemos vivido, porque digamos, no hay que olvidar que eso ha implicado la pérdida de la vida de dos jóvenes,
es que ha habido un despertar ciudadano, ¿no? O sea, una movilización inédita en términos de la magnitud, ¿no? La simultaneidad, el grado de centralización, ¿no? Incluso uno podría decir como ¿no? Ha habido mucho de lúdico, de creatividad, ¿no? Que también ha sido bien interesante. Si bien es cierto, los jóvenes han sido del Bicentenario, han sido como los actores protagonistas, también han sido marchas que han incluido diversas generaciones, ¿no? Entonces creo que ha sido como esta parte bonita del conflicto, ¿no? Y que con suerte justamente como logró un resultado concreto, que finalmente el primer propósito que fue Merino renuncia, no me representa, se logró. Tal vez justamente le quita el miedo, no sé si el miedo, pero como que disipa esta actitud que muchas veces se ve en encuestas de opinión pública de que la gente a veces no participa porque cree que no cambia nada las cosas, ¿no? Que la participación ciudadana no es efectiva y que las cosas igual van a seguir igual que siempre, ¿no? Y si entonces esto es un dato, una información que a todos como sociedad nos sirve para cambiar ese chip, esa forma de pensar, puede ser muy bueno en adelante en nuestra democracia. O sea, no nos garantiza que todo cambie y que, digamos, que las cosas, pero por lo menos es una parte bien importante y sería súper bueno que a futuro no se pierda justamente esta cuota de indignación ciudadana y esta capacidad de indignación y también una actitud de vigilancia, ¿no? De vigilancia y control, ¿no? Y que también se pierda el miedo a la participación directamente política, ¿no? Porque si de esta, o sea, lo ideal sería que de esta generación, de este nuevo espíritu crítico, también tengamos gente que finalmente se anime a meterse en política y a participar y a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Porque si quieres, como ayer en un evento, Alberto Vergara, que era digamos, es otro profesor de la Pacífico, recordaba, decía, bueno, finalmente nosotros como generación, nosotros, porque hablaba de mí y de él, ¿no? Somos generación de los 90, que nosotros en otro momento marchamos contra el autoritarismo, pero al final no cambiamos las cosas, ¿no? O sea, no participamos en política, no nos metimos en serio, y de alguna manera esto es en parte el resultado, ¿no? O sea, es como que también hay un tema ahí de romper ese ciclo, ¿no? Perverso de la despolitización de nuestra sociedad, porque si no, digamos, el círculo vicioso puede seguir, ¿no? El círculo vicioso de la irresponsabilidad política, de la crisis de representación, bueno, de la falta de representación, desconexión, ¿no es cierto?, de la corrupción, de una serie de problemas que son los que ahorita preocupan a una gran porción de la ciudadanía. Exacto, y creo que pocas veces en la historia, ¿no? Todas las generaciones, generación de Bicentenario, a la cual yo pertenezco, generación mayores de los 90, 80, 70, han estado tan pendientes de lo que ocurría en el Congreso de la República, ¿no? Creo que en un momento todos estuvimos pegados a los televisores contando los votos, a ver si lo vacan, no lo vacan, sacan a Merino, quién va a ser presidente, ¿no? Entonces, los protagonistas, pues, de este evento de vacancia, sin duda alguna, han sido, pues, los congresistas, ¿no? Y la mayoría de analistas y los artículos que han habido en medios, ¿no?, coinciden en señalar que los partidos cuyos congresistas han votado a favor de la vacancia van a ser duramente, pues, castigados en las elecciones generales de abril de 2021, ¿no? Y vamos a comenzar a ver, pues, creo, una reconfiguración del escenario político. Hoy día, hace un par de horas, se ha conocido la renuncia, por ejemplo, de la precandidatura de Alfredo Barnechea a Acción Popular, ¿no? ¿Quiénes serán los mayores ganadores y perdedores de esta situación y cómo se va a reconfigurar el escenario político? Sí. Bueno, es una excelente pregunta porque yo coincido contigo, con varios que han señalado justamente que esta crisis abre una suerte de parteaguas, ¿no? O sea, de división, y se politiza todo este tema, y sobre todo en el sentido de quién estuvo a favor y no en la vacancia, y que como de los que estuvieron en contra, digamos, lo que simboliza es una suerte de agenda institucional, reformista, democrática, que quiere que la lucha contra la corrupción siga, que se respeten los cauces, ¿no? Que se respete el equilibrio de poderes, que se regule mejor, ¿no? Las relaciones, que de pronto se avance más en hacer algo, como mucha gente pregunta, ¿qué se puede hacer para mejorar la política, ¿no? Para mejorar los partidos, que se continúen reformas importantes como la de la reforma universitaria. O sea, había unas demandas diversas, más relacionadas con temas
como de este reformismo que se queda como un tema, ¿no? Que va a ser como también, es evidente que es preocupante, y ahora también, como tú decías, se ha sumado este tema de si va a ser importante o no en este contexto tener una nueva constitución, de si necesita o no se necesita. Y entonces creo que estos van a ser temas que tienen que suscitar atención en la campaña, y hay algunos candidatos que están mejor posicionados para hacerlo, ¿no? Que definitivamente son aquellos que si o bien no estuvieron involucrados con la decisión de vacancia porque no tenían bancada en el Congreso, o si la tuvieron, tuvieron una posición clara y consistente en contra de esta medida, ¿no? Entonces, nos quedan sobre todo, claro, el problema es que esta crisis se da cuando las precandidaturas ya están cerradas, no es que se puedan introducir nuevos actores, ¿no? Y ese puede ser parte de digamos, una limitación para que haya un gran recambio, ¿no? Pero dentro de los que hay 3 actores que quedan como en una posición expectante que podrían intentar politizar, canalizar, proponer algo que sea, o sea, si es que logran ser creíbles y consistentes, hacia una agenda un poquito más reformista, ¿no? Desde diferentes posiciones, ¿no? Yo creo que desde un centro derecha, el Partido Morado y Forsyth tienen algo digamos, de posibilidad para eso, y desde una perspectiva más de izquierda, el reto que le queda, sobre todo porque es la que ha quedado fuera de esta decisión, esa Verónica Mendoza, de plantear una agenda que además se acerque más a un reformismo, ¿no? Que no sea una agenda tan, entre comillas, tan radical o hacia la izquierda, porque si quiere justamente seducir esta evolución del electorado, no puede ser muy radical, tiene que mostrarse respetuosa de procedimientos, digamos, de una agenda, y ser más, apelar, ser más convincente hacia un elector medio, ¿no? Entonces tendría que volverse un poco más una candidatura más de centroizquierda, si quieres, ¿no? De un reformismo un poco más de izquierda, pero que sea. Entonces yo creo que ahí va a haber algo, pero eso no significa que los 3 lo vayan a hacer, que lo vayan a decidir o que lo vayan a hacer bien, ¿no? Sino que va a estar y además también tenemos que el conflicto no ha acabado, lamentablemente, ¿no? Porque parte del problema que tenemos desde ayer es que justamente se abren las puertas a que existan nuevas discusiones, a que este tema se siga discutiendo y que el tablero se siga moviendo, ¿no? Entonces creo que no podemos dar por cierto nada, pero aparentemente, para mí al menos me parece que esos son los actores que están mejor situados para capitalizar políticamente, si la hacen bien, si actúan bien, esta nueva demanda, ¿no? Que es una demanda en busca de representación, ¿no? Justamente el lema, ¿no? Era no nos representan. Exacto, y me gustaría ahora que hablemos un poco, pues, del desenlace de esta crisis, ¿no? Hemos aparentemente, entre grandes comillas, salir airosos de esta nueva crisis política en la historia del Perú, con la elección, pues, de Francisco Sagasti como nuevo presidente para completar el periodo 2016-2021, ¿no? 4 presidentes en menos de 5 años. Para algunos, este discurso mesurado del presidente Sagasti y su anuncio de este gabinete conciliador que ya hemos visto, ¿no?, trae reminiscencias al gobierno de transición que encabezó Valentín Paniagua hace 20 años, coincidentemente justamente por estas fechas, ¿no? ¿Crees que es así? ¿Cómo serán estos 8 meses que tiene el gobierno Francisco Sagasti, ¿no? ¿Y se podrá llevar a cabo una transición ordenada? ¿Estamos a la altura? Ojalá que sí, pero todavía nada está dicho nuevamente, ¿no? O sea, creo que la posición, a diferencia del gobierno de Valentín Paniagua que gozó, o sea, en ese contexto, Perú al 2000, que era el nombre del fujimorismo en esa época, estaba claramente derrotado y descabezado políticamente, ¿no? Y en cambio acá, justamente tenemos que es un gobierno que se armó con las justas o sea, es un gobierno de base muy débil, justamente porque depende de este Congreso en el cual todavía hay una gran mayoría, los 105 vacadores, que no tienen un juego político claro y que ya están como con la decisión sobre todo en este contexto de la decisión del tribunal de no sentar las bases, no pronunciarse y no dirimir en un sentido de establecer al menos reglas hacia el futuro, abre las puertas para que también desde ahí se puedan dar jugadas, ¿no? Entonces, y parte del reto creo que va a tener este gabinete es que si bien es muy plural, o sea, es reconfortante porque es un gabinete más plural, con bastantes personas que tienen capacidad, ¿no?, técnica, experiencia previa, ¿no?, como gestores, ¿no?
es un gabinete menos, o sea, que no tiene un perfil claramente político, ¿no? Y es un contexto en el cual se va a necesitar un buen manejo político tanto para ir, o sea, sintonizar muy bien con la ciudadanía y las demandas de la calle, y al mismo tiempo no ceder a las presiones del Congreso. Esta es una relación como compleja, ¿no? Entonces ahí yo creo que es algo que se va a tener que medir muy bien y que va a requerir, o sea, creo que la estabilidad democrática y la estabilidad sobre todo de que no se cambie el calendario de elecciones, una serie de cosas, no la tenemos seguro, ¿no? Y más bien necesitaríamos un compromiso de los diferentes actores políticos, por ejemplo, de todos los partidos que se comprometan fielmente a respetar la fecha de las elecciones, por ejemplo, sería un paso que a mí me parece que podría ser importante también, ¿no? Porque no lo tenemos seguro, ¿no? Por el lado técnico, sí, tal vez tenemos ciertas garantías, pero por el lado justamente del manejo del escenario político todavía están abiertas las puertas para que se pueda dar un nuevo episodio de confrontación sobre todo con el Congreso, ¿no? O que haya algún tipo de medida que mete, o sea, si no está bien calculada, que mete la pata de alguna manera, como que entorpece la relación también con la ciudadanía, ¿no? Que al gobierno aparentemente le habría dado una tregua, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Como voy a esperar, ¿no? O sea, una tregua, o sea, voy a esperar porque creo que puede ser, o sea, una buena solución de salida, pero como que hay que ver qué pasa luego, ¿no? Entonces creo que no está todo cerrado o seguro. Tú justo has mencionado la presión del Congreso que va a tener el presidente Sagasti, ¿no? Y creo que hay que recordar al público, ¿no? Que a pesar de ser presidente de la República, Francisco Sagasti sigue siendo presidente de la mesa directiva del Congreso, con licencia, ¿no? Mirta Vázquez es la presidenta encargada del Congreso en este momento. En ese sentido, ¿no? Siempre está esa posibilidad que ahorita podría sonar un poco remota, pero quién sabe en un par de meses, ¿no? De que los congresistas puedan censurar la mesa directiva entera con solo 66 votos. Ya no necesitamos 87 con la vacancia y terminar así, pues, con el gobierno de Sagasti, ¿no? Dado que este gobierno ha emanado del Congreso, es posible que tenga una real independencia y que pueda hacerle frente a potenciales leyes populistas, de las cuales hemos visto muchos ejemplos durante esta pandemia. Yo creo que va a tener que jugárselas, porque si no va a tener una reacción, o sea, tiene que jugarlas muy bien, porque no puede, o sea, tiene que mantener una independencia suficiente de este Congreso, porque si no va a ser, o sea, va a haber una respuesta instantánea de la calle. O sea, y creo que no sé, me atrevo a pensar que en este equilibrio precario, al gobierno y a la democracia peruana en general le conviene más que el nuevo gobierno se alinee con las expectativas ciudadanas antes que con las de un Congreso que tiene 9% de aprobación, ¿no? Entonces, claro, por eso te digo, va a ser una relación difícil porque está puede estar presionado y puede ser ¿no? amenazado, ¿no? Por este Congreso y por propuestas oportunistas, pero creo que ahí por eso va a ser importante una atención ciudadana y tal vez movilización continua, pero sobre todo una atención, la atención, la crítica, la vigilancia ciudadana, mediática, ¿no? De presión, ¿no? O sea, creo que es algo que no debe cederse, ¿no? No debe ceder ante en estos meses, ¿no? Y creo que la mejor forma de salir airoso del gobierno es que justamente se coloque claramente del lado de la ciudadanía y de la mayoría del país, ¿no? Exacto. Y como tú mismo mencionas, este Congreso pues tiene 9% de aprobación, ¿no? Y en su discurso de juramentación, ¿no? Francisco Sagasti pide a la ciudadanía recobrar la confianza en una clase política que estuvo de espaldas al país durante las manifestaciones que vimos la semana pasada. Lo cierto, pues, además, es que la desaprobación de los partidos políticos, los políticos y el Congreso en general, no es de ahorita, ¿no? Tiene muchos años. ¿A qué se debe este descontento y con qué acciones se podría recobrar esa confianza que pide el presidente Sagasti hacia los partidos y hacia las instituciones del Estado? Sí, ¿a qué se debe esta desconfianza? Creo que más o menos todos lo tenemos claro, ¿no? Al comportamiento, la responsabilidad, ¿no? Al tema de contrastar, ¿no? Muchas veces a este problema de la representación es una relación, ¿no? Porque yo he escuchado, he visto algunas preguntas en algunos seminarios, en algunas cosas en las que he participado esos días, de por qué, por ejemplo, el Congreso no va a ser legítimo si fue elegido y que la legitimidad se le nace con la elección y entonces ya está, y la representatividad ya está. Pero en realidad no es cierto, ¿no? Porque esa es una perspectiva como muy estática de lo que es la representación, que en realidad es una relación de ida y vuelta. Tú le has dado un mandato,
pero en una democracia hay algo que se llama, o se espera desde la teoría democrática, que es justamente, en inglés el concepto es accountability, ¿no? Es esta relación de ida y vuelta, ¿no? La idea de yo te otorgo como un mandato, te cedo parte de mi poder para que tú me representes, pero tú me tienes que rendir cuentas a mí, ¿no? Tú me tienes que rendir cuentas y yo te puedo juzgar responsable, ¿no? Y hay diversos mecanismos para que esto se dé, ¿no? Entonces, definitivamente acá lo que estamos viendo es un problema de representación claro, donde el gobernante elegido, ¿no? En este caso los congresistas, pues están defraudando las expectativas que la ciudadanía puso al elegirlos y no están actuando de acuerdo, digamos, no están renovando la legitimidad de su mandato en la práctica, ¿no? Y no han querido escucharla en diversas oportunidades, ¿no? Y más allá de las acciones de este Congreso en sí, vemos que eso ha sucedido en muchas oportunidades en la política peruana en los últimos años, de tener, por ejemplo, candidatos que ofrecen unas cosas y ya cuando gobiernan hacen otra, ¿no? Muchas altas autoridades teniendo acusaciones de corrupción encima, ¿no? Entonces no es de extrañar que haya pues este sentimiento, ¿no? De esta distancia y esta demanda porque las cosas mejoren. Esta cosa que salió en la encuesta estos días, ¿no? Que la mayoría piensa que el principal problema del país son los políticos, la inestabilidad política, ¿no? Entonces, y un poco, claro, ¿cómo se arregla? Es difícil porque justamente parte de la pelea y del conflicto de Ejecutivo y Legislativo ha sido cómo se arregla, ¿no? Porque en esta relación de conflicto, Vizcarra encarnó justamente la propuesta de reforma, ¿no? Y de encabezar, liderar como el esfuerzo de reformar, primero con la reforma de la justicia y después con la reforma política, pero lo que tuvimos fue, no solo este Congreso, sino desde el anterior, una reticencia muy grande de los propios congresistas a autorregularse, ¿no? Entonces estamos como una suerte de círculo vicioso que es difícil de romper justamente porque el problema que tenemos es que tenemos un problema en la parte de los actores, ¿no es cierto? De quiénes son estos políticos que son los que deberían ser parte de la solución, pero, digamos, no se puede, no quiere. Entonces necesitamos renovarlos y hay algunas reformas que ya se han dado, no como deberían venir idealmente, pero se han dado, pueden sentar las bases para que esto ocurra. Pero eso no va a ser automático, ¿no? Hay cosas que completar definitivamente para empezar, pero además se va a necesitar un proceso de aprendizaje y sobre todo de recambio, ¿no? Porque si siguen siendo los mismos actores, vamos a tener como las mismas tendencias, ¿no? Entonces, por eso te decía, volviendo al inicio, ¿no? De la discusión, que sería muy bueno, ojalá esto fuera como una nueva coyuntura, una oportunidad para que como que hay un interés creciente en la ciudadanía en involucrarse con la política, en ver que la política sí nos debe importar, que es una tarea de todos, porque, claro, la actitud predominante en toda la población peruana por este cansancio con los políticos y la política ha sido, no quiero saber nada con la política, no me informa política, la política es deprimente, ¿no? Y entonces yo sigo haciendo mi vida, ¿no? Y el país puede marchar y la economía puede seguir bien independientemente de la política. Y creo que esta actitud que hemos mantenido durante varios años desde el 2000 queda completamente desmentida, ¿no? O sea, si no nos involucramos, las cosas pueden seguir empeorando por la política, pero la política nos incluye a nosotros como ciudadanos, ¿no? El mantenernos distantes puede empeorar las cosas, ¿no? O el no renovar, el no meternos, o sea, que no hayan jóvenes o nuevos actores que se metan a hacer política y se compren en pleito, también pueden seguir empeorando las cosas, ¿no? Y ahí yo creo que vale la pena hacer una nota positiva, porque tanto en el Congreso anterior como en este Congreso, algunos de los liderazgos, no todos, pero algunos de los liderazgos bien importantes que hemos tenido de congresistas que han dado la pelea por un tema institucional, ¿no? De reformas, ¿no? De dar una pelea, han sido jóvenes de diferentes tiendas políticas, ¿no? Diferentes, o sea, y sin importar como el espectro ideológico donde estén, hemos visto eso, ¿no? En el Congreso anterior y ahora también, ¿no? O sea, ahora miren la crisis, el papel importante que han jugado congresistas como Alberto de Belaunde y Daniel Olivares, ¿no? Pero en el Congreso anterior también hubo una o sea, liderazgos congresales muy responsables, muy responsables en muchas cosas, no solamente con Alberto de Belaunde, sino también, por ejemplo, Marisa Glave, ¿no? Indira Wilcan, o sea, en diferentes tiendas políticas, no tienen que estar todos de acuerdo, pues hacer un trabajo de mejorar la representación política
a través también de una renovación de liderazgos responsables que se compren el pleito, ¿no? Claro, tal vez también en el tema de la accountability sería, para aumentar la accountability y la representatividad, habría que tener un mayor número de congresistas, ¿no? Que es lo que se ha Esa planteado. es otra de las reformas que están ahí. Las reformas, cuando digo están ahí, nosotros elaboramos, escribimos 12 proyectos de ley. La mayoría de estas cosas están ahí, o sea, las ideas están. El parte del problema ha sido la no voluntad política digamos, de discutirlas y de aprobarlas, ¿no? ¿No? O sea, en realidad por ahí va el asunto, ¿no? No creo que se necesite inventar la pólvora por ese lado, pero o sea, se puede seguir discutiendo, pero creo que el problema ha estado más bien del otro lado, ¿no? Más que una falta de ideas, o sea, yo te diría que ya hay una suerte de consenso sobre varias cosas que se deberían hacer. El problema es que no se quieren hacer. Los que tienen que hacerlas no lo quieren. Y parte del problema de plantear una nueva constitución, una constituyente, es que en este contexto, o sea, no porque la idea no sea buena, ¿no? Porque sí, de pronto, justamente si estamos viendo estas resistencias a reformar la constitución vigente, uno podría decir, bueno, entonces necesitamos una nueva constitución, pero hay riesgos también ahí, porque para empezar, digamos, nada nos asegura que la asamblea constituyente que elijamos va a ser muy diferente al actual Congreso en estas condiciones, ¿no? Entonces, por eso te digo, si no hay una recambio, una renovación, o sea, de pronto no es lo que más nos conviene en este momento, no sé. Yo creo que es un tema que vale la pena discutir bastante en las próximas semanas, meses que vienen a propósito de la campaña, ¿no? Claro, y me gustaría regresar un poco a este tema que tú has mencionado de la comisión, de la cual tú formaste parte, de la comisión, la llamada comisión puesta, ¿no? Tal vez todo este escenario que hemos vivido se pudo haber evitado si en su momento se hubiesen hecho las reformas necesarias, ¿no? Muchas de las cuales estaban planteadas pues, en este documento que elaboró esta comisión, ¿no? ¿Qué reformas se han podido implementar hasta ahora y cuáles siguen pendientes para evitar un futuro, que se repita nuevamente esta situación en un futuro, ¿no? Mira, en diversas peleas, o sea, porque estas propuestas las hicimos en marzo del 2019, ¿no? Y desde un inicio hubo reticencia del Congreso, en ese momento del Congreso de mayoría fujimorista, de siquiera discutir o pasar muchas de estas reformas, pero yo creo que en varios momentos de presión justamente de opinión pública, más que ciudadana en ese momento fue de presión de la opinión pública, ¿no? de algunos liderazgos, se pudieron empujar algunos temas, ¿no? Y claro, con el liderazgo del Ejecutivo, porque justamente parte del conflicto con el Congreso que se disolvió fue la reforma política. Acuérdate que fue uno de los temas por los cuales se planteó cuestión de confianza, porque el Congreso no quería, la Comisión de Constitución no pasaba y no quería, digamos, no se quería discutir una serie de temas, ¿no? En especial hubo mucha discusión con el tema de la inmunidad parlamentaria, que es uno de los temas que todavía tenemos pendientes, ¿no? No se ha reformado. Y ahí hemos tenido problemas con el Congreso anterior y con este, ¿no? Entonces, ese tema, que es evidente un caso de conflicto de interés porque se niegan a autorregularse, los que tienen ahorita una serie digamos, podrían ser, entre comillas, perjudicados, no les interesa, ¿no? Entonces, ese es un tema pendiente. Hay muchas de las propuestas que finalmente se han aprobado tienen que ver con el tema, algunas propuestas relacionadas al objetivo de fortalecer, como dar más incentivos para fortalecer partidos como más colectivos, ¿no? Por ejemplo, los cambios en proceso de inscripción de partidos, pero también las elecciones internas, que ahorita no se están aplicando tal cual como se propusieron porque justamente se modificó eso, el Congreso modificó eso, después vino la pandemia, entonces hay una serie de procesos más de adecuación partidaria que sí se dieron. Hay algunos cambios pensando también en mejorar representación que se propusieron y que realmente, por ejemplo, terminaron pasando recién ahora, como la paridad y alternancia de género, pero hay otros que ni siquiera se han discutido, como por ejemplo la necesidad de tener algunos escaños exclusivos para representar a minorías que no están representadas ahorita y por el peso electoral no llegan, que son por ejemplo población indígena, ¿no? O el tema de solucionar el tema de los peruanos en el extranjero con un escaño especial. Y por ejemplo se decidió dejar como excepción que el voto preferencial sigue para esta elección, que después se elimina, pero ahora no, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, porque beneficia a los que están en el juego. Entonces, hay una serie de normas que además se llegaron a aprobar por suerte, por medio de presión con este último congreso ya, una serie de normas importantes para pensando más en favorecer la fiscalización, la transparencia, rendición de cuentas y lucha, un poco preventivamente luchar contra la corrupción a través del tema de regular mejor el financiamiento de campaña.
pero ahí también hay nuevas cositas, algunos aspectos que se descuidaron, que no están, y en general lo que sí se ha pateado y lo que no se ha aprobado, de alguna manera es parte de lo que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Todos los proyectos que fueron más a pensar cómo mejorar los temas de gobernabilidad democrática y que implicaban, por ejemplo, la propuesta de volver al bicameralismo o la idea de regular mejor algunas de estas disposiciones que hacen este presidencialismo medio híbrido que tenemos, ¿no? Entonces regular un poco mejor para generar menos inestabilidad en las relaciones, ¿no? O sea, yo te digo, habíamos propuesto eliminar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente, pero también habíamos propuesto creo que eliminar la figura del voto de confianza al nuevo gabinete, porque eso es una figura importada del parlamentarismo, en fin, que no tiene mucho sentido dentro de este sistema. Se había hablado, por ejemplo, de que la censura no sea, o sea, que se censure no a individuos, a ministros, sino que sean censuras a todo un gabinete. En fin, se había dado una serie de medidas pensando en eso, incluyendo otras reformas constitucionales como la de la inmunidad parlamentaria también, que son las que no se han abordado, ¿no? Entonces yo te diría que varios de estos temas quedan pendientes, ¿no? Que implican reforma constitucional, eso es cierto, ¿no? Y hay otro conjunto de temas digamos, de temas que quedarían pendientes, por ejemplo, para discutir el tema de representación y una serie de otras cosas a nivel subnacional, para elecciones regionales y municipales que tampoco se han discutido para nada, ¿no? Entonces, quedan ahí, han quedado, ¿no? Han pasado a un grupo, más vinculadas con partidos, como regulación de organizaciones partidarias, relacionados con el registro, pero también con la cancelación del registro de organizaciones políticas, o sea, nuevas reglas, pero también para, como entre comillas, limpiar el sistema de las organizaciones que no participan o no reciben suficientes votos de la ciudadanía, para no tener tanto partido cascarón inscrito, pero el grueso de estas relaciones que van más a gobernabilidad democrática son las que nos han tocado. Quisiera hacerte yo una última pregunta antes de pasar a las del público, que me informan que tenemos algunas, que es el discurso del presidente Sagasti, ¿no? Durante su discurso hemos escuchado muchísimos temas, le dio prioridad a la búsqueda de desaparecidos y a la ayuda a los familiares de los jóvenes que han resultado heridos o que han fallecido durante las protestas, elecciones limpias, estabilidad y responsabilidad fiscal, énfasis en ciencia y tecnología, justamente por su pasado, por su background, ¿no? La lucha contra la pandemia, el medio ambiente. ¿Qué otros puntos pudo mencionar? ¿Y cuáles son los 3 ejes que sí o sí debería seguir, pues, este gobierno? A ver, yo creo que fue un discurso que fue muy bueno porque, como tú dices, empezó con el reconocimiento de las víctimas, ¿no? También desde su juramentación como presidente del Consejo, pidiéndole disculpas, ¿no? Digamos, a los jóvenes como Estado, ¿no? Por no haberlos representado bien, ¿no? Yo creo que algunos temas que tienen que estar es, por ejemplo, asegurar que las investigaciones de responsabilidades que existan se lleven a cabo de forma transparente, ¿no? Claro que hay una responsabilidad que es, o sea, hay una división de poderes, ¿no? Hay ciertas cosas que las tiene que investigar Fiscalía, pero como parte ejecutivo tú puedes garantizar que, por ejemplo, desde el Ministerio de Interior no se pongan trabas y que, digamos, haya una colaboración activa, ¿no? Por ejemplo, para el proceso de investigación, porque yo creo que en el tema de justicia, de tener justicia, sanción a responsables puede ser muy importante para recomponer un poco esta relación de la ciudadanía con la policía que se ha golpeado, ¿no? Yo creo que no es un gobierno donde deba meterse, no le va a dar el tiempo para meterse digamos, a crear o dirigir una nueva reforma policial, pero podría también hacer un diagnóstico, o sea, como revisar cuáles son los puntos pendientes y dejar eso como agenda, ¿no? Y definitivamente creo que debería priorizar también o sea, el garantizar que las elecciones se van a realizar conforme está previsto el calendario electoral, sin interferencias, con neutralidad, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta que va a haber el partido del presidente va a competir, va a ser uno de los candidatos, ¿no? Garantizar independencia de poderes también, ¿no? O sea, en ayudar apoyar a que sigan los procesos en curso de investigación de lucha contra la corrupción sigan su curso, ¿no? De forma independiente, autónoma, no interferencia. Y obviamente los otros 2 temas grandes que preocupan a la ciudadanía, ¿no? Que es darnos respuestas claras para el tema de reactivación económica y para el tema de cómo seguir lidiando con la pandemia que todavía estamos y la crisis sanitaria, más general también, ¿no? Con el tema de otros temas de salud que están pendientes, como el tema también de los casos nuevos de difteria que tenemos, una serie de temas, ¿no? De cómo se va, de hacer una buena planificación, por ejemplo, en realidad a cómo hacer una lucha más efectiva
contra la propagación del COVID, ¿no? Discutiendo todos estos temas que, digamos, que sean de las pruebas, qué tipo de estrategia tiene que tener, que sea más eficaz, y las vacunas, ¿no? O sea, yo creo que esos son los grandes temas que se pueden hacer en tan poco tiempo también, ¿no? O sea, y después garantizar que procesos que están en curso sigan, ¿no? No creo que sea un gobierno en el cual te puedas meter a hacer muchas grandes cosas porque el tiempo no te da, ¿no? Y también tu poder es incierto, tienes una base frágil, ¿no? Justamente porque depende de este Congreso, entonces no puedes tampoco meterte a hacer, o sea, mejor priorizar ciertas cosas y tratar de hacerlas lo mejor posible, antes que tratar de abordar mucho y finalmente fracasar en el camino, ¿no? Tenemos dos preguntas del público, Paula. Mariela nos pregunta, una pregunta creo más un poco de índole sociológica. ¿Qué opinas sobre la prensa y su influencia sobre la población? Bueno, yo creo que cabe también justamente en esta coyuntura, parte de lo que ha llamado la atención de la ciudadanía, y lo digo por mis estudiantes, ¿no? Porque también lo hemos discutido en clases, un poco cómo ha actuado, cómo actúa y cómo debería actuar una prensa en un contexto democrático, ¿no? ¿Qué es lo responsable en términos de cobertura? Pero también con todo un tema importante que es como el trabajo que debería estar haciendo en muchos casos algunos medios, por ejemplo, de verificación de fuentes, ¿no? De no transmitir o incluso en algunos casos no generar fake news, ¿no es cierto? Noticias falsas, ¿no? Y que ponen en el centro el tema de la responsabilidad ética profesional, pero también ¿no? política de los actores mediáticos, ¿no? Porque sí hemos tenido una discusión en qué medida, por ejemplo, creo que hay varios temas que se deben abordar, ¿no? O sea, desde o sea, discutir más a fondo cuál es la independencia, el grado de independencia real de diferentes tipos de medios, de diferentes medios de comunicación en relación a la cobertura que se hace a veces con los gobiernos, ¿no? Porque son dependientes también del financiamiento público, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Por la propaganda. Hay otros temas más ya de responsabilidad sobre el tema de cómo cubren y qué cubren y cómo pueden terminar exacerbando ciertos conflictos sin querer, haciéndole el juego a intereses perversos. Entonces yo creo que cabe también en este sentido que los diferentes medios de comunicación también hagan una autocrítica y se conecten más con la ciudadanía. Muchos jóvenes también demandaron que en medio de esta crisis, muchos canales, por ejemplo, de señal abierta, no cubrieron en vivo, o sea, no interrumpieron su programación para darle una mayor atención a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, hay todo este tema que yo creo que son temas nuevos que antes no se habían planteado y que la población, digamos, sobre todo los jóvenes creo que están planteando, ¿no? Y que o sea, merecemos respuesta también de parte ¿no? de los periodistas y de los medios, ¿no? De replantearse algunos temas, de ser más responsables en su cobertura, ¿no? O sea, ten en cuenta que además también es una televisión, sobre todo, pública, o sea, la que es abierta, completamente despolitizada, ¿no? No tenemos, o sea, también por ese lado no tenemos espacios en señal abierta donde se discutan temas de interés político, ¿no? Con el pretexto del rating, ¿no? De que esos programas no venden y qué sé yo, pero como que hay un tema así también de responsabilidad, digamos, política ciudadana, los diferentes medios y de sus líneas editoriales que se puede discutir, ¿no? Pero sobre todo creo que del profesionalismo, ¿no? Y de estar atentos a realmente de pronto están asumiendo que a la gente le interesa una cosa y de pronto hay mayor interés en algo que no se han dado cuenta, ¿no? Y de pronto debería, por ejemplo, ahora hacer, no sé, recalibrar y de pronto evaluar que de pronto en este contexto hay otros espacios que no tenemos en este momento que se podrían tener y que fomenten espacios de discusión, de debate público que en este momento no tenemos, ¿no? Y de información seria. Finalmente nos hacen una pregunta también de índole más jurídica, ¿no? Nos han preguntado varias personas, por eso yo estoy sintetizando un poco, sobre el fallo del TC, y si es necesario, si te parece necesario cambiar la Constitución como resumen de todo, ¿no? De la organización del Estado, capítulo económico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos deviene? ¿Qué porvenir sería ese? ¿Es bueno? ¿Malo?
Mira, yo sobre el tema del fallo no te puedo dar porque de verdad yo no soy abogada, yo soy politóloga, entonces no puedo meterme en un análisis jurídico, ¿no? Y la discusión que he visto desde ayer también es si es que estamos o no estamos, que es lo que plantean algunos juristas, es que si estamos o no estamos, si de verdad esto constituye un momento constitucional, o sea, una coyuntura en la cual de verdad se puede plantear o no un cambio de constitución, y si esto es deseable o no, yo creo que no tengo una respuesta ahorita, y que en realidad lo que hace falta es discutir, ¿no? Creo que hay, digamos que todavía el tema no está claro, ¿no? O sea, en principio, creo que hay que evaluar bien, porque si lo que nos interesa, creo que parte del problema es que no está claro cuál es la agenda de estos jóvenes, ¿no? Yo creo que ellos mismos recién, más allá de la reacción inmediata a que se vaya Merino y que, digamos, creo que ellos mismos están elaborando su propia agenda, ¿no? Y puede ser que haya también un poco también de la idea de la nueva constitución como un momento fundador, ¿no? Que se está viendo en Chile, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé si ni siquiera haya todavía claridad en respecto a qué es lo que debería cambiarse y qué es lo que no, ¿no? O sea, qué es lo que se quiere, o sea, por qué se considera importante y qué es lo que se debería cambiar, ¿no? Entonces, creo que vale la pena discutirlo, ¿no? O sea, sí me parece, lo que sí me parece saludable es que esos temas se discutan, porque antes no se discutían abiertamente, ¿no? Me parece válido, ¿no? O sea, que ahora que hay una demanda ciudadana los temas se discutan. No necesariamente creo que haya una sola posición, ¿no? Entre los manifestantes que hay una posición clara. No creo que la demanda que se esté planteando necesariamente sea para todos los grupos algo vinculado al capítulo económico, al régimen económico, sino que también está mucho más pensado en el régimen político, ¿no? El tipo de régimen que tenemos. Entonces, creo que es algo que en todo caso es interesante que se discuta, ¿no? Porque hace mucho tiempo que en nuestro país no se discute, ¿no? Y también sí puede ser o sea, sí, cuáles son los riesgos también de entrar ¿no? Las ventajas, pero también los riesgos que podría abrirnos una revisión total, ¿no? De la carta, ¿no? Porque para varias cosas funciona bien. Entonces yo creo que es un tema sobre el cual no tengo una respuesta, sino más bien mi respuesta sería que, no sé, como sociedad deberíamos debatirlo, ¿no? Que en Claro. todo caso es bueno, ¿no? Que como en una democracia es bueno que haya una serie de cosas que se discutan. Claro, hay que ver cuál es la agenda, pues, como tú dices, de estos jóvenes, ¿no? Porque creo que en realidad todos concluimos que se han mezclado muchísimas racionalidades detrás, gente que quería que se vaya Merino, gente que quería recuperar la democracia, cambiar la constitución, constituyente, en fin, ha sido un sinfín de razones, ¿no? Las que han motivado estas protestas que han confluido en lo que vimos la semana pasada, ¿no? Quisiera agradecerte, Paula, en nombre del CIUP, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, por esta tan interesante y extensa entrevista. Y quisiera también invitarlos a todos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y hasta la próxima, hasta el próximo capítulo, que siempre tendremos pues contenido para ustedes. Muchísimas gracias, Paula, por Muchas haber gracias, estado con nosotros. Ignacio. A ustedes.